buenas tardes. El día de hoy es 23 de junio. Nos estamos reuniendo para compartir la palabra del Señor. Primero que nada, vamos a empezar haciendo una oración y entregarle este momento para que el Señor nos dé sabiduría y abra nuestros corazones y poder tener entendimiento de su palabra. ¿Ok? Señor Padre amado, en este momento te entregamos a ti este momento de compartir la Biblia. Gracias te damos por, a pesar de cada obstáculo, que tú nos des la oportunidad de compartir tu palabra para que podamos aumentar e incrementar nuestra fe. Señor, bendice a cada una de nuestras familias. Te pedimos perdón por cada una de nuestras fallas, nuestras debilidades. Ayúdanos a cada día a perseverar y a mantenernos firmes en tu palabra y hacer las cosas que son de tu agrado, Señor. Gracias te damos por este momento. Danos sabiduría, danos entendimiento. Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. El tema de hoy lo he titulado Jesús vino al mundo para... Es una pregunta, ¿no? Muchas veces conocemos a Jesús, pero no sabemos realmente para qué vino. Entonces vamos a empezar nuestra lectura en Primera de Timoteo 1:15. Entonces dice así: palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Anteriormente hemos conversado y hemos leído en otras citas bíblicas que, como sabemos, todos somos hechos pecadores, principalmente por el pecado que fue introducido al mundo por Adán. Pero a la misma vez, como somos pecadores, Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, para salvarnos a todos, y de los cuales, como dice la cita, yo soy el primero. Y eso es lo que debemos reconocer cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros somos pecadores, ¿no? Y a veces cuesta reconocer porque creemos que no lo somos o creemos que otras personas tienen pecados más graves que los nuestros. Pero hay que empezar a indagar, hay que empezar a pensar, hay que empezar a meditar sobre esos pecados, grandes o pequeños. El Señor no tiene distinción de eso, ya que no hay pecado grande o pecado pequeño, sino pecado es pecado. La segunda cita bíblica está en Juan 1, Juan capítulo 1, versículos del 11 al 12. Nuevamente el tema es Jesús vino para, y dice así: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Acá voy a hacer un pequeño paréntesis, porque muchas veces oramos, o cuando oramos o nos referimos a Dios, he escuchado muchas veces que se refieren a Papá Dios o Dios es Padre de todos. Nuevamente la cita dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La pregunta es: ¿todas las personas lo reciben a Jesús? ¿Todas las personas creen en su nombre? Y ahí está. Los que sí recibieron y los que sí creen en su nombre son hechos hijos de Dios. Continuamos con el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nuevamente,
no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad, sino de Dios. Y es así como podemos ver que podemos ser hijos de Dios. No todos son hechos hijos de Dios, solamente los que reciben y creen en su nombre. La siguiente cita bíblica está en Juan 3 y es la historia de Jesús y Nicodemo. Había un hombre Juan de 3, ¿qué? Juan 3:3. Ok, nuevamente. Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, en esta historia vemos a Nicodemo, que era uno de los fariseos, ¿no? Y le pregunta a Jesús, le pregunta, como vemos en el versículo 2, sabemos que tú has venido de Dios porque nadie hace estas cosas que haces tú. Entonces Jesús le responde: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y habla, ¿no? Nicodemo hace preguntas: ¿cómo un hombre viejo puede nacer de nuevo? ¿Tiene que entrar acaso en el vientre de su madre? Y Jesús le dice algo que va en relación a lo que hemos leído anteriormente, que dice en el versículo 5, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, ¿no? Entonces, acá básicamente nos habla de que nuestro espíritu vuelve a nacer y eso es concedido gracias a Dios, a la gracia que Dios nos da, porque todos hemos nacido en carne y carne somos, pero en otras citas bíblicas hacen referencia de que debemos nacer en el Espíritu, como lo dice en la cita bíblica en el versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces nosotros tenemos que
buscar a tener ese nacimiento espiritual, ¿no? ¿Espiritual en qué? En Jesús, en creer lo que Jesús es. Como si regresamos a la cita bíblica anterior, ¿no? En Juan 1, del 11 al 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hijos de Dios. ¿Verdad? Pero ¿cuántas veces escuchamos de Jesús? No lo recibimos, no lo escuchamos. ¿Cómo vamos a ser hijos de Dios? ¿Verdad? En la cita bíblica número 12, regresando a la historia de Nicodemo. Jesús vino y dice, ¿no? Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si les dijera cosas celestiales? Nuevamente, Jesús vino, no le escucharon. Y hoy en día se está repitiendo nuevamente, ¿no? En ese momento los fariseos eran tan religiosos que les costaba mucho ver y creer que Jesús era el Hijo de Dios. Hoy en día estamos tan arraigados igual, no somos judíos, pero profesamos quizás tener alguna religión y estamos tan arraigados a esas tradiciones que cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando escuchamos de Jesús, a lo que Él vino, no escuchamos, cerramos nuestro corazón, cerramos nuestros oídos, porque pesan mucho más esas tradiciones. Entonces, ahora es el momento de no caer en el mismo error que cayeron estos judíos de esa época y dejarnos llevar por esas tradiciones que pesan tanto y escuchar a la palabra de Dios, ¿no? No a través quizás de un pastor, de un sacerdote. La Biblia está ahí a la mano de todos, pero debemos pedirle al Señor, primero que nada, perdón por nuestros errores. Debemos pedirle que nos dé ese espíritu para poder entender su palabra, ¿no? Y pedirle que nos dé la oportunidad de nacer de nuevo como seres espirituales y no como seres carnales. La siguiente cita bíblica que les quiero compartir está en Juan 8:32. Juan 8:32, perdón, vamos a ir leyendo desde Juan 8, desde el número 30 en adelante, ¿ok? Los hijos de la verdad. O a ver, si de repente Jorge pudiera leerla, por favor. Desde el 30. Sí, desde el 30 hasta la 47, por favor. Juan 8, Bien. 30. Juan 8:30, ¿no? Sí. Sí. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían nacido en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora, pues, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron:
nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús no se le dice. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaráis, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Gracias, Jorge. Acá quisiera regresar al versículo número 34, en el cual dice, Jesús les contestó, en verdad les digo, el que vive en pecado es esclavo del pecado. Y ahí quisiera hacer una reflexión en el momento que decimos pecado, pero yo no soy esclavo de nada, yo no tengo ataduras a nada. Entonces vamos a cambiar un momento y analizar un momento el término pecado, ¿no? Hoy por hoy hay muchas cosas que las tomamos como normales, ¿no? Qué sé yo, de repente el beber licor o escuchar música, algunas personas quizás ven pornografía o están en adulterio o están de repente en lo que es juegos de azar o qué sé yo, horóscopos o quizás numerología. Puedes llamar lo que sea, pero es pecado. Y eso es algo clave que nosotros debemos empezar a buscar y a ver cuál es la voluntad del Señor y si quizás estamos haciendo algo que para nosotros es normal, pero realmente es pecado. Quizás no lo sabemos, quizás crecimos en un ambiente así, quizás no sabemos que es pecado, pero realmente quizás en algún momento de tu vida hay insatisfacciones, hay peleas, hay cosas que te dejan mucho vacío, ¿no? Y quizás estás en pecado sin saberlo. Entonces, hago un pequeño paréntesis porque creo y considero que es muy importante nuevamente analizar nuestro proceder y ver si es que de repente en algo de lo que estamos haciendo, sin saberlo, estamos pecando, ¿no? Otra cosa que me llamó mucho la atención de esto particular fue de que Jesús les dice, ¿no? Está hablando con ellos y ellos dicen que son hijos de Abraham, ¿no? Habla, primero que nada, habla el pecado en el versículo que mencioné, Juan 8:34. Por tanto, si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Jesús le dice, y en la Biblia la palabra hijo está en mayúscula. Si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Y nuevamente retomamos a eso, renunciando al pecado y aceptando a Jesucristo, vamos a ser libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado y libres de todas las ataduras que nos trae ese pecado. Porque, un ejemplo, alguien que está en juegos de azar, ¿realmente es feliz? No, está teniendo una adicción. Alguien que está en borrachera, alcoholismo, drogadicción, no va a tener una vida feliz y por consiguiente su hogar, su entorno no va a haber felicidad, armonía. El Señor no nos ha hecho para ser esclavos, el Señor nos ha hecho para ser libres y libres en verdad, que es su verdad. ¿Y dónde encontramos su verdad? En la palabra. Luego, en el versículo 45, dice, por eso ustedes no me creen cuando les digo la verdad. ¿Quién de ustedes encontrará falsedad en mí? Y si les digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Ustedes no las escuchan porque no son de Dios. Nuevamente, muchas veces arraigados tanto a nuestras tradiciones, realmente no escuchamos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es una sola que está en la Biblia. Entonces, hoy más que nunca, sepamos esa verdad, busquemos esa verdad por nosotros mismos. Pidámosle al Señor que nos dé sabiduría, pidámosle al Señor que nos guíe y que nos muestre cuál es esa verdad que quizás por nuestras tradiciones, por nuestras maneras de vivir o por el mismo pecado, no podemos ver.
Entonces no perdamos esta gran oportunidad que el Señor nos está dando y no cerremos nuestros oídos a escuchar su palabra. Hay otra cita bíblica que me gustaría compartirles, por favor, es Juan 3:16. Si por favor la lees, Cristian. Sí, claro. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénico para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios nos envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y bueno, y entonces ahí creo yo que contestamos o en lo personal quedó muy claro, Jesús vino al mundo para salvarnos, Jesús vino al mundo para liberarnos del pecado, Jesús vino al mundo para renacer, para que podamos nacer nuevamente en espíritu. Jesús vino al mundo para que le conozcamos y para que por medio de él seamos hechos hijos de Dios, ¿no? Eso es lo que el mensaje que hoy día quise compartirles. El Señor está ahí listo y dispuesto para nosotros y cada uno de nosotros, ¿no? Es como un padre amoroso. Los que son papás quizás saben que siempre están ahí para sus hijos, ¿no? Con más razón el padre que nos creó, ¿no? Y los que son hijos, sabes también que ahí está tu padre para recibirte con los brazos abiertos. Entonces, quiero concluir dando una oración y quizás poder conversar un poquito de lo que hemos leído, ¿no? Gracias, Señor, por este momento que nos has dado, por darnos estas citas bíblicas para compartir tu inmenso amor. Gracias, Señor, porque nos permites conocerte, porque nos das la fortaleza. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que este compartir pueda abrir los corazones de muchas personas y que muchas personas puedan recibirte, puedan conocerte y puedan entregar sus vidas a ti, Padre. Todo, Señor, te lo entregamos a ti en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Entonces, no sé si les gustaría conversar o algo que les haya llamado la atención, alguna cita bíblica en particular que no sé, que les gustaría compartir o conversar al respecto. Sí, o sea, en sí, la Biblia es clara en lo que nos indica de que no todos somos hijos de Dios, ¿no? Como muchos piensan, todos somos hijos de Dios. Es decir, la Biblia lo indica, ¿no? Lo acabaste de leer. Muchos creemos que somos hijos de Dios, pero la verdad es que si es que no aceptas a Jesús, en realidad no eres hijo de Dios, como le decían a Jesús. Somos descendientes de Abraham. Y a pesar de ser descendientes, le querían matar. Y al estar haciendo tal acto, pues los sacaba de ser parte del reino, ¿no? Del porvenir. Y más que todo les explicaba cómo tenían que hacer para poder ser considerados hijos de Dios. Porque, o sea, imagínense, si conocemos algo de historia de la Biblia, ¿no? La descendencia era una.
¿Qué quiere decir eso? Que no todos eran descendientes. No todos venimos de las raíces de Judías. judías. ¿Y cómo tiene todo ese... ¿Cuál es la historia detrás de todo eso? Nos indica si es que hubo, o sea, si es que hubo Adán y Eva y después vino la descendencia de Abraham. O sea, ¿qué pasó? Sabemos que hubo Caín y Abel, ¿no? Hubo uno que era bueno y el otro era malo. ¿Cuáles fueron sus frutos? Si nos profundizamos un poco más en el Génesis, podemos aprender un poco más de historia y entender por qué no todos somos hijos de Dios. Pero lo más importante en estos tiempos que estamos viviendo es poder recapacitar de que todos somos pecadores, todos somos llamados, muy pocos son los escogidos, pero tenemos la oportunidad preciosa de que el Señor Jesucristo nos haga hijos de Dios por medio de la fe y la gracia y por medio de la salvación que Él nos ha traído a este mundo. Yo no soy ningún santo ni nadie lo es acá, pero somos llamados a la santidad y de eso se trata. Estando en comunión con Dios diariamente, no solamente una vez a la semana, o voy a la iglesia, porque sabemos por medio de Hebreos 4 que un nuevo día fue creado y ese es el día de hoy. Es decir, hoy es el día en que podemos contar para ser salvos, para estar en comunión con Dios. La Biblia igual nos indica orar sin cesar, orar sin parar, porque debemos constantemente estar en oración agradecidos pidiendo por todos aquellos misericordias que aún no le conocen. Pero también tenemos que entender de que no depende de nosotros que otro conozca la palabra o conozca a Jesús, sino que uno hace el trabajo, somos sus servidores y el Espíritu Santo es el que se encargará de dar su tiempo para que la semilla madure dentro de cada uno de nuestros corazones. Quería compartir eso. Gracias, Cristian. No sé, Jorge, si desea. Bueno, yo quizás quiero contribuir en algo que pueda quizás también hacer recapacitar a los demás. Recordemos que Jesús vino en la época del Imperio Romano, ¿no? Él vino cuando el terreno estaba preparado. Es decir, antes, miles de años atrás, habían las grandes dinastías chinas, donde habían muchos santos, Lao Tse, Buda, Confucio. Todos esos santos vinieron en diferentes épocas de conflictos para quizás poner un orden. Pero cuando ya todo se estabilizó, ya se aplacó todo y cayó todos los imperios, las monarquías de diferentes lugares, se estableció el Imperio Romano. Y ahí descendió Jesús. Y digo esto ¿por qué? Porque los que estamos en el Espíritu de Dios estamos esperando la segunda venida y tenemos que prepararnos. En la primera venida estaba todo tranquilo, ya el Imperio Romano ya tenía sus calles, tenía todo preparado. Habían desarrollos en la industria naviera donde podían viajar todo Jesús y por diferentes lugares. Habían caminos, habían embarcaciones para trasladarse de un lugar a otro a predicar el Evangelio. Pero en la segunda venida, ¿qué Jesús nos dice? Nos dice cuando está predicando, cuando no, ya salió, pero no recuerdo el versículo, dice, yo me manifestaré cuando todos me conozcan. Quizás ustedes me ayuden en qué versículo sea es, pero donde todo el mundo me conozca, no pasará nadie. Entonces sabemos que es el tiempo. Ya es el tiempo ahora en la cual hay esta comunicación en internet, donde que ustedes están en un país, yo estoy en otro país. Y así esta tecnología nos ayuda a llevar la palabra a otras partes. Entonces estamos preparando la venida del Señor.
para que todos lo conozcan, ¿no? Y entonces, pero para conocernos, ¿qué tenemos que hacer los que estamos en el Espíritu? Prepararnos. Entonces, ¿qué significa prepararnos? Es vernos y nosotros mismos interiorizarnos cómo estamos con Dios. Como antes decía Natalia, tenemos que estar limpiando nosotros del pecado. Pero a veces no caemos a los mismos nosotros que estamos preparando, haciendo estas reuniones diariamente con Dios. Inconscientemente podemos estar pecando. Y eso tenemos que ir corrigiendo. Les cuento una anécdota muy rápido de que a veces por costumbre pecamos. Vamos a un supermercado, vemos una uva, un grupo de uvas, y lo que hacemos es coger una uva y comernos. ¿Acaso alguien nos vio eso? No era nuestro. Estamos pecando y nadie se da cuenta que eso realmente es un robo. ¿Ya? Entonces es un pecado. Entonces todos esos detalles pequeños tenemos que ir corrigiendo. ¿Ya? Y quizás no alcance en hacer un versículo en Jeremías, para hacerlo corto. Jeremías, que nos indica en 31-34, ya terminó, 31-34, que nos indica y nos enseñará, no, 3:34, perdón. 3:34. Oh, no hay 3:34. Jeremías 31:34, perdón. Sí, 31:34. Había anotado. Dice, y nos enseñará más ninguno de su prójimo, ni ninguno a su hermano, ni diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Aquí nos está afirmando de que todo el mundo lo conocerá, desde el más pequeño al más grande. Y estamos en el tiempo para ya irnos preparando para la segunda venida de Dios. Eso quería compartir con ustedes. Gracias Jorge, gracias Cristian, gracias a todos por compartir la palabra con nosotros. Bienvenidos a si alguien desea sumarse. No se trata de si sabes mucho o sabes poco, solamente se trata de tener un gran deseo de compartir la palabra de Dios, de compartirla, de conversarla, de meditar en ella y de estar con el Señor, ¿no? En todo lo que hacemos nos quedan ya pocos minutos. Lo que dice Jorge, sí, muchas veces el hecho de que leamos la Biblia, compartamos la Biblia, eso no quiere decir que somos santos o que nos creemos santos. No, somos seres humanos y cometemos errores. Y quizás cometemos, o nuestros errores se ven mucho más que de una persona que no comparte la Biblia, ¿no? No se trata de juzgarnos, sino se trata de querer conocer más al Señor y de amarle, ¿no? De amarle de corazón. Gracias a todos y que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos.